indicadores para la identificación del uso problemático y la ciberadicción. Como introducción, ¿por qué no todo uso intensivo es una adicción? Cuando hablamos de ciberadicción, uno de los errores más comunes es confundir uso frecuente con uso problemático. Vivimos en una época donde estudiar, trabajar, socializar y entretenerse ocurre en entornos digitales. Por eso, el verdadero reto no es medir cuánto tiempo una persona pasa conectada, sino cómo y para qué lo hace. Y sobre todo, qué consecuencias tiene ese uso en su vida cotidiana. Identificar el uso problemático requiere ir más allá de percepciones intuitivas o juicios morales. No necesitamos criterios claros e indicadores observables que permitan diferenciar entre un uso funcional, un uso de riesgo y una ciberadicción propiamente dicha. Ahora, de lo funcional a lo problemático. Un punto discutido es que el uso digital no se divide en normal o adictivo. En realidad se da un cambio constante en el comportamiento. En una primera etapa, el uso es instrumental, es decir, la tecnología cumple un propósito claro. Luego puede pasar a ser compensatorio, que es cuando se utiliza para regular emociones como estrés, aburrimiento o soledad. Esta fase no es aún una adicción, pero sí una zona de riesgo, porque el refuerzo emocional empieza a desplazar otras estrategias de afrontamiento. El uso se vuelve problemático cuando la persona pierde la flexibilidad. Es decir, le cuesta reducir el tiempo, cambiar la actividad o tolerar la desconexión. Por eso la ciberadicción aparece cuando esta rigidez se consolida y el comportamiento persiste a pesar de las consecuencias negativas claras. Criterios clínicos adaptados al entorno digital. Aquí muchos criterios utilizados para identificar ciberadicciones provienen de modelos de adicciones conductuales, pero adaptados a la lógica digital. Uno de los criterios centrales es la pérdida de control. No se trata solo de usar mucho, sino de intentos fallidos de reducir o regular el uso. Incluso cuando la persona reconoce que le está afectando académicamente, socialmente o emocionalmente. Otro criterio clave es la saliencia cognitiva. ¿A qué me refiero con saliencia cognitiva? Este es un proceso psicológico mediante el cual ciertos estímulos, pensamientos o actividades adquieren una importancia desproporcionada en la mente de la persona. En pocas palabras, cuando algo se vuelve muy llamativo o muy interesante, cuando en realidad no debería serlo. Y un ejemplo de esto es cuando la actividad digital ocupa un lugar dominante en los pensamientos de la persona, porque llega a anticipar constantemente cuándo podrá volver a conectarse o planificar su día en función a ello, a conectarse. También se considera la tolerancia psicológica, que no aplica necesariamente a aumentar horas, sino de necesitar estímulos más intensos, con más interacción, recompensas más rápidas o experiencias más inmersivas para obtener el mismo nivel de satisfacción. Y por último tenemos la persistencia pese al daño. Uno de los criterios más robustos, porque el uso continúa aunque existan los problemas académicos, existe el deterioro del sueño, conflictos personales o un malestar emocional evidente. Ahora hablamos de indicadores emocionales, lo que el usuario siente pero rara vez verbaliza. Un aspecto menos visible pero es muy revelador.
Muchas personas con uso problemático no se sienten felices usando la tecnología, sino aliviadas temporalmente. Aparecen emociones como irritabilidad, ansiedad o sensación de vacío cuando no se puede acceder a la actividad digital. En lugar de placer, el uso funciona como una forma de evitar emociones negativas, lo que refuerza el ciclo adictivo. Otro indicador importante es la dependencia del estado de ánimo. El bienestar emocional depende cada vez más de lo que ocurre en línea, como respuestas, logros virtuales o la validación social. Cuando el estado emocional está excesivamente vinculado a la experiencia digital, el riesgo aumenta significativamente. Ahora vamos a hablar de indicadores conductuales y académicos. En el contexto universitario, los indicadores conductuales suelen ser más evidentes que los emocionales. Uno de los primeros signos es el desplazamiento de prioridades, que son las actividades importantes como estudiar, dormir o socializar, las cuales se posponen por el uso digital. También se observa una fragmentación de la atención. No es solo distracción ocasional, sino una dificultad persistente para mantener la concentración en tareas que no ofrecen gratificación inmediata, como la lectura o el estudiar profundo. Otro indicador relevante es el uso encubierto o minimizado. Esto se refiere a que la persona oculta cuánto tiempo pasa conectada, reduce cifras cuando se le pregunta o normaliza el comportamiento comparándose con otros, como diciendo todos hacen lo mismo. Este pensamiento suele aparecer cuando ya existe un conflicto interno. En fases más avanzadas, el rendimiento académico no solo baja por falta de tiempo, sino por el agotamiento cognitivo, alteraciones del sueño y menor capacidad de autorregulación. Ahora, diferenciar uso problemático de ciberadicción establecida. No todo uso problemático es una adicción. La diferencia central está en el grado de rigidez y deterioro funcional. El uso problemático, en este uso problemático la persona todavía conserva cierta capacidad de ajuste si percibe o si más bien recibe una orientación o una toma de conciencia más centrada. En la ciberadicción el comportamiento se vuelve automático y resistente al cambio. Además, la ciberadicción suele estar acompañada de síntomas de abstinencia psicológica, como la inquietud intensa, irritabilidad o malestar significativo al intentar reducir el uso, incluso por periodos cortos. Como cierre, es importante tener en cuenta que identificar criterios no tiene como objetivo etiquetar el uso de la tecnología, sino más bien detectar señales tempranas y abrir espacios de reflexión e intervención. Cuando entendemos que la ciberadicción no aparece de forma repentina, sino que se construye poco a poco a través de patrones emocionales, cognitivos y conductuales, podemos actuar antes de que el daño sea mayor. Es relevante darnos cuenta que la evaluación basada en criterios, indicadores claros, se convierte en una herramienta de prevención, autocontrol y bienestar, especialmente en una etapa vital tan exigente como la universitaria.